Thomas Selfie siempre sostuvo una idea que rozaba lo obsesivo. Actuar no debía contaminar la vida real. Para él el arte era una puerta, pero una puerta que debía cerrarse con llave al terminar cada escena. El problema era que en Peaky Blinders, esa puerta nunca parecía cerrarse del todo. Desde su llegada como consultor atmosférico, Thomas empezó a percibir algo que nadie más podía nombrar con claridad. No era solo la oscuridad narrativa, ni el peso psicológico de los personajes. Era otra cosa, algo que se filtraba entre toma y toma, como una corriente invisible. Por eso estableció una regla no oficial, casi ritual. Cuando digan corten, vuelves a ser tú. No te llevas nada contigo. Algunos actores lo tomaron como una técnica más, otros como una excentricidad. Pero para Thomas era una advertencia, especialmente para Cillian Murphy. Tommy Shelby no puede salir contigo del set, le dijo una noche, porque si sale, no sabrás cómo hacerlo volver. Cillian sonrió, pensando que era una metáfora sobre el método actoral. Pero con el paso de los días empezó a notar cosas, pequeñas grietas, gestos que no recordaba haber ensayado, reacciones que parecían surgir solas, pensamientos que no sentía del todo suyos. Una noche, al llegar a su apartamento, se encontró de pie frente al espejo, repitiendo una línea del guión en voz baja, pero no recordaba haber empezado. Al día siguiente, Thomas lo notó sin que nadie dijera nada. ¿Has dormido bien?, preguntó. Sí, creo. Thomas negó suavemente. No dejes que se quede contigo. Pero el problema no era solo el personaje, era el entorno. Durante el rodaje de una escena en un callejón, una de las más tensas de la temporada, Thomas pidió algo inusual. Quiero que nadie rompa personaje hasta 5 minutos después del corten. El equipo dudó. Era extraño, pero aceptaron. La escena se rodó. Silencio. Pasos. Respiración contenida. Corten. Nadie se movió. Y fue entonces cuando ocurrió. Uno de los actores secundarios, sin previo aviso, giró la cabeza hacia el fondo del callejón, como si alguien lo hubiera llamado, pero no había nadie. O eso creían, porque al revisar la grabación había una silueta, más nítida que nunca. No estaba interactuando con los personajes, no formaba parte de la escena, pero estaba ahí, observando. Y lo más inquietante, no desaparecía al terminar la toma, seguía allí. 5 minutos completos, como si no entendiera que la escena había terminado. Thomas vio el material en silencio. Luego apagó la pantalla. Esto es lo que pasa, dijo finalmente, cuando no cerráis la puerta. A partir de ese momento se volvió aún más estricto. Introdujo lo que él llamaba protocolos de salida. Después de cada escena intensa, obligaba a los actores a realizar pequeñas acciones. Quitarse el vestuario lentamente. Decir su propio nombre en voz alta, mirarse en un espejo y sostener la mirada. Para recordar quién eres, explicaba. Algunos se reían hasta que dejaron de hacerlo, porque empezaron a ocurrir cosas fuera del set. Una actriz aseguró haber visto a su personaje reflejado en el cristal de una ventana, aunque llevaba ropa completamente distinta. Otro miembro del equipo juró escuchar pasos en su casa, con el mismo ritmo exacto que en una escena que habían rodado días antes. Pero lo más perturbador le ocurrió a Cillian. Durante una pausa estaba revisando su móvil cuando encontró una nota de voz que no recordaba haber grabado. La reprodujo. Era su voz, pero no era él. Decía con el acento y la frialdad de Tommy Shelby: no puedes salir de esto. Cillian fue directamente a Thomas. Esto ya no es interpretación, dijo visiblemente afectado. Thomas lo escuchó sin interrumpir. Lo sé. Entonces, ¿qué es? Thomas tardó en responder. Es lo que pasa cuando algo empieza a interpretarte a ti. El ambiente en el rodaje se volvió denso, irrespirable en ocasiones. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sentían. Había una presencia que no seguía las reglas. Y Thomas parecía ser el único que entendía, aunque fuera parcialmente, lo que estaba ocurriendo. Una noche decidió quedarse solo en el set. Quería probar algo. Encendió una cámara, se colocó frente a ella y habló. Esto no es tuyo, dijo. No formas parte de esto. Silencio. Durante unos segundos nada ocurrió, hasta que detrás de él algo se movió. No era una sombra normal,
No seguía la lógica de la luz, era más densa. Más consciente, Thomas no se giró. No te voy a dejar salir, continuó. Aquí termina. Al día siguiente nadie encontró esa grabación. Había desaparecido. Poco después, Thomas abandonó la producción, oficialmente por motivos personales. Pero antes de irse, reunió a algunos actores clave y les dio una última indicación. Cuando todo esto termine, no volváis a verlos solos. Nadie entendió completamente a qué se refería, hasta que meses después, al emitirse los episodios, algunos comenzaron a notar cosas, detalles nuevos, elementos que no recordaban haber rodado, y en ciertas escenas, esa silueta más cercana, más definida, como si poco a poco hubiera aprendido a quedarse. Cillian dejó de ver la serie. Nunca explicó por qué, pero en una conversación privada años después, dijo algo que casi nadie escuchó. Hay cosas que interpretas y hay cosas que te encuentran. En cuanto a Thomas Selfie, volvió a desaparecer, y en sus notas personales, recuperadas tiempo después, había una última reflexión, escrita con pulso inestable. Creí que podía separarlo todo. Creí que el personaje era una máscara, pero las máscaras también pueden elegir a quién pertenecen. Desde entonces, quienes revisitan Peaky Blinders con atención extrema aseguran notar algo distinto. No es solo la historia, no es solo la actuación, es una sensación, como si algo desde dentro de la pantalla también estuviera observando, esperando a que alguien más olvide cerrar la puerta.